Buenos días. Hoy día es enero 14, perdón. Y vamos a avanzar con el capítulo sexto. Entonces, la sesión pasada habíamos deducido la ecuación de movimiento, la ecuación de vibración libre de una viga prismática haciendo ciertas asunciones. Entonces, había mucha similaridad con el caso de vibración de vigas estáticas. Pero bueno, y luego de ello habíamos empezado el proceso de solución. Entonces, el proceso de solución implicaba, ese no es lo que quiero compartir. El proceso de solución implicaba, no sé si es, este de acá es. Aquí está. Esta es la ecuación de diferencial, entonces es una ecuación que tiene una derivada de cuarto orden en X y segundo orden en tiempo. Entonces, para resolverla, primero hicimos un recuento de las características, ¿no? Entonces, es parcial porque tenemos dependencia de dos tiempos, etcétera, ¿no? Luego aplicamos el método de separación de variables. Hoy día lo voy a revisar rapidito. Y llegamos hasta una relación entre este coeficiente beta y la frecuencia natural. O sea, beta a la cuarta depende de la frecuencia natural. Entonces, la cuestión es decir, ¿cómo calculo la frecuencia natural? Entonces, lo que va a pasar aquí es de que, de acuerdo con el tipo de viga que usted quiere analizar, entonces, usted aplica condiciones de frontera a la parte geométrica. ¿Sí? Sí, porque solamente estamos trabajando con la ecuación diferencial ordinaria que depende de X. Entonces, si es X, tiene que ver con condiciones de frontera en los dos extremos. Entonces, en función de eso, las condiciones de frontera van a ser homogéneas, todos iguales a cero. Entonces, desembocamos en un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, las constantes A, B, C, D, pero homogéneas. Entonces, claro, recordamos en la clase pasada que el siguiente paso es, si es que esa matriz de coeficientes tiene inversa, eso desemboca automáticamente en una solución trivial. Entonces nosotros tenemos que evitar dar ese paso. Y la forma de hacerlo, ya lo hemos hecho varias veces en varios capítulos, es lograr que el determinante sea cero. Entonces eso desemboca en una ecuación para evaluar el beta. Una vez que tenemos el beta, ya vamos a calcular la frecuencia natural. Una vez que tenemos eso, todavía tenemos que completar el último paso, que es calcular el modo de vibración correspondiente. Entonces, esa última parte del proceso no se puede explicar en forma genérica, sino que tiene que ser explicado en forma particular, es decir, para un caso particular. Entonces, yo voy a tomar el caso estándar. Recuerden ustedes, siempre que trabajamos con vigas, planchas, el caso estándar es que la viga es simplemente soportada en ambos extremos. Y luego, en fin, podríamos comentar alguna cosa, pero no puedo ir caso por caso. En cualquier caso, por ejemplo, es bien común encontrar una tabla, ¿no?, en el cual usted tiene todas las condiciones de frontera típicas, ¿no? Bueno, siempre usted se puede inventar algo más. Y tienen los betas para cada modo de vibración. O sea, los primeros, ¿no? Los 2, 3 primeros que son los más comunes. Eso. Entonces, eso vamos a hacer la primera parte de la clase. Luego, usted se da cuenta de que qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una viga que tiene un soporte intermedio. Por ejemplo, un sistema propulsor. Tiene en cada soporte, en cada cojinete, básicamente en ese punto ese punto no se mueve. O, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tengo una masa concentrada? Analíticamente se puede manejar, pero es bien molestoso. Entonces, allí cambiamos de marcha y vamos a métodos numéricos, es decir, aproximados. Entonces, ustedes como el curso de elementos finitos no está conectado con el curso de vibraciones, entonces lo que vamos a hacer es vamos a aplicar un método que ustedes aprendieron en ciclo básico, que es diferencias finitas. Entonces,
Anoche yo les envié el material para avanzar en diferencias finitas. Entonces, hoy día no creo que terminemos completamente, pero sí empezaremos a hablar sobre ese método o recordarlo, porque eso es parte del curso que ustedes vieron ya previamente. Entonces, al final voy a reservar unos 5 o 10 minutos para hablar sobre la tarea, que ya la asigné ayer, por si acaso hay alguna inquietud y cosas por el estilo. Bien, entonces, sí puede ver mi pantalla, mi PowerPoint. Sí, doctor. Ok, listo, gracias. Entonces, esta era la ecuación diferencial, módulo de Young, inercia seccional. Por favor, este término de aquí hay que tenerle cuidado, ¿sí? Nosotros decimos inercia, pero en este caso estamos hablando de flexión de vigas, es la inercia de la sección, el segundo momento de inercia de la sección, respecto de un eje transversal. Puede haber algo similar para vibración torsional. En ese caso era la inercia, pero inercia polar de la sección. Listo. Cuarta derivada, igual que en el capítulo 1 de estructura del buque. Y el término interesante es este de acá. Fíjense ustedes, por favor, que es m chiquita. Eso es masa por unidad de longitud. Multiplicado por la aceleración, ¿sí? A la larga, este término que está aquí, el EI cuarta derivada, es el resumen de toda la locura de equilibrio y todas las asunciones y toda la vaina. Todo eso significa equilibrio de un elemento diferencial. El problema es que eso no es cero en este caso. ¿Por qué? Porque hay desequilibrio entre los dos lados. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que va a producir aceleración. ¿De quién? De cada pedacito de viga. Entonces, esa es la locura. Entonces, es parcial porque dependemos de XT, es homogénea. Automáticamente, si es un problema homogéneo, la forma de razonar es busco un parámetro que me haga no trivial la solución. Eso es un valor principal. Y el valor principal es la frecuencia natural al cuadrado. Es de coeficientes constantes, lo cual es muy importante. Y además es lineal. Significa que superpongo. Tengo 1, 2, 3, 4 soluciones y la solución general es la combinación lineal de todas ellas. Y si combino, que es de coeficiente constante, si una ecuación lineal, entonces inmediatamente la solución potencial que voy a utilizar es exponencial. Ya está. Esto acá es súper interesante, ¿no? Porque ¿en qué orden está? Entonces, si yo le pregunto en qué orden, entonces usted tiene que decirme, es de orden cuarto en X, espacial, y de orden 2 por la parte temporal. Entonces, si considero la parte de dependencia espacial, X, entonces automáticamente usted tiene que hablar de condiciones de frontera. Es decir, es como dice, yo integro 1, 2, 3, 4 veces en X. Entonces voy desde 0 hasta L. Entonces ahí me van a aparecer 4 constantes de integración. Entonces esas 4 constantes de integración tengo que evaluarlas con 4 condiciones de frontera. 2 en la izquierda, 2 en la derecha. Eso es algo que ya hemos trabajado 100,000 veces. Si alguien no se acuerda de las condiciones de frontera típicas de una viga, deberíamos penalizarlo. ¿Sí? Señorita Sayo, si alguien no recuerda las condiciones de frontera típicas de una viga, ¿qué deberíamos hacer? Señorita Sayo, dígame usted, proponga usted una penalidad para esa persona. Ojalá que no sea usted. Señorita Sayo, debería invitarnos a la pizza, ¿no es cierto? O al menos algo así que le cueste. Sí, ¿no es cierto? Es que no es posible que a estas alturas todavía dudemos. Sí, piense bien, clarito. Imagínense ustedes un problema. Yo les doy una viga con condiciones con soportes, lo que sea. Y usted no recuerda bien las condiciones de frontera. Y avanza. Pero todo empezó acá. ¿Cómo califico yo eso? No, es que el proceso no mejoró la paciencia. Si empezó con condiciones de frontera inadecuadas, va a calcular cualquier cosa. Sí, le estoy dando un barco y usted me diseña un avión. Eso, en extremo. Están advertidos. Están advertidos. En cambio, si integramos en tiempo, es un lío, porque usted sabe cuándo empieza y el tiempo
no tiene límite. Bueno, día de juicio final por la tarde. Pero el punto está en que habría que entregar dos condiciones de frontera. No condiciones de frontera, sino condiciones iniciales. Entonces, a tiempo cero, posición. A tiempo cero, velocidad. ¿Cuál es el lío? El lío es que este sistema no tiene un número de grados de libertad finito, sino es continuo. Entonces, yo tendría que decirle, si la viga está así. Entonces, cada puntito, ¿cómo está desplazado verticalmente? Y asimismo, cada puntito, ¿cómo está su velocidad inicial? Entonces, como es una función continua, entonces yo tengo que dar una función para expresar la posición inicial y la velocidad inicial. Entonces, a tiempo cero. Entonces, una vez que tengo eso, ahora sí puedo evaluar las constantes de integración y puedo completamente expresar la solución. ¿Sí? Listo. Entonces, para resolver esta locura, igual que ustedes utilizaron en el ciclo básico, separación de variables. La reemplazamos y dividimos para la propia función. Entonces, en un término se cancela X, el otro término se cancela el tiempo y tenemos esto de acá. Entonces, fíjense bien, teníamos una ecuación diferencial parcial y ahora tenemos dos, pero ordinarios. Entonces, es mucho más sencillo fajarse con estas dos ordinarias que con una sola parcial. Entonces, esta de aquí, el lado izquierdo, fíjense bien, solo depende de X, el lado derecho solo depende del tiempo. Entonces, si queremos que sean iguales, la única manera de resolver esto es haciendo que ambos sean iguales a una constante. Entonces, cogemos la de la izquierda, cogemos la derecha y lo hacemos iguales a una constante que le vamos a llamar omega sub 0 cuadrado. Y claro, ustedes ya se imaginan por qué le llamamos de esa forma específica a la constante. Entonces, la parte temporal, ¿sí? Lo tenemos así. Alguien podría decir, oye, ¿por qué no le pongo el signo negativo acá? Lo podemos hacer y en fin, esto tiene mucho tiempo de estudio, entonces, pero no desemboca en nada. Es muy parecido a lo que ustedes estudiaron en hidrodinámica con teoría de olas. Muy, muy parecido. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El temporal incluye el signo negativo, el espacial no. Y ahí desembocamos una solución físicamente creíble. Entonces, una vez que tenemos eso, nos damos cuenta que la solución tiene que ser armónica. Segunda derivada tiene que tener igual forma, pero con signo opuesto que la propia función. Entonces, si hacemos esto de aquí, entonces nos damos cuenta de que el omega sub 0 cuadrado que aparece aquí tiene que ser igual a el de acá. Pero este de aquí para nosotros representa la frecuencia de oscilación. Entonces, fíjense bien, esta parte de aquí, uy, aquí hay un error terrible. Ustedes no me dicen nada, fíjense. Yo pensé que éramos amigos, pero bueno, así es la vida. Fíjense ustedes, aquí, este tiempo, ¿dónde estoy? Este tiempo de aquí, este de aquí, no es de X, sino que esto es de T. Ahí. Listo. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta parte, de la solución de esta parte de aquí? Pues simplemente que la solución, o de hecho no la solución, o sea, la dependencia del tiempo es de tipo armónico. Es decir, más o menos, para arriba y para abajo. Entonces, cualquier punto de la viga que usted quiera analizarlo, va a subir y bajar, va a subir y bajar. ¿Con qué comportamiento? Con un comportamiento armónico con frecuencia omega 0. Omega 0 es la raíz cuadrada de la constante a la cual igualamos los dos términos. Porque cada uno dependía de X o del tiempo. Entonces, claro, es una constante que todavía no la hemos determinado, pero tenemos la interpretación física concreta. Es una de las frecuencias naturales que queremos calcular. Bien, vamos con la otra ecuación. Allí. Entonces, ponemos todos estos términos que son constantes aquí del lado del segundo término. Y claro, la explicación es sencilla, porque en el lado izquierdo van a aparecer cada vez que derivo, aparecer una constante. Entonces, si derivo 4 veces, aquí voy a tener beta a la cuarta. Entonces, para resolver esto más fácilmente, entonces a esta combinación de términos lo llamo beta a la cuarta. Beta a la cuarta.
Entonces, rápidamente, si beta a la cuarta es toda esta locura, entonces si yo determino beta, automáticamente puedo calcular omega. Masa por unidad de longitud, módulo de Young, inercia seccional son cosas que podemos calcular muy rápidamente. Ojo con las unidades. Entonces, aquí tenemos el manejo de las unidades. Y tal como esperábamos, el beta va a tener unidades de 1 sobre longitud. Porque el beta va a estar multiplicado por x, la variable independiente. Entonces, beta por x tiene que darme adimensional si yo quiero evaluarlo como ángulo o como exponente. Entonces, por sentido común, beta tiene que tener unidades de 1 sobre longitud. ¿Ya? Entonces, si yo tengo que esta es la forma general y esta es una ecuación de cuarto orden, entonces tienen que haber 4 términos de este tipo. Entonces puede haber un exponencial con beta con una cantidad real positiva. Exponencial beta con una cantidad real negativa. Exponencial beta y el beta siendo un imaginario puro positivo. Y el beta puede ser lo mismo, pero negativo. Entonces la combinación lineal de esas 4. Entonces, la combinación lineal de el beta positivo y negativo la puedo expresar como coseno y seno hiperbólicos. Y la combinación lineal de imaginario positivo y negativo lo puedo poner como combinación lineal de seno y coseno. Entonces, esta es una forma mucho más fácil de manejar en sus derivaciones y todo lo demás que la de acá arriba. ¿Sí? Entonces, esta es forma general. Entonces, esta es la solución general para la ecuación espacial, para esta de aquí. Porque si yo derivo cualquiera de los 4 términos 4 veces, voy a tener la función original multiplicado por beta a la cuarta. Entonces, si yo cojo cualquiera de ellos y obtengo, al poner esto aquí, voy a obtener beta a la cuarta por x, entonces automáticamente se hace 0. Pero sigue la incógnita. ¿Cuánto vale beta? Bueno, eso vamos a responder el día de hoy. Entonces, en definitiva, sí, esta es la parte genérica. Es decir, beta a la cuarta es igual a esta locura que está aquí y la solución es esta que está aquí. Entonces, tenemos que encontrar cuánto vale beta y tenemos que encontrar cuál es la relación entre A, B, C y D. Entonces, ahí sí podríamos, con el valor de beta, calcular la frecuencia natural y con la relación entre A, B, C y D podríamos plotear el correspondiente modo de vibración. Entonces, para calcularlo, entonces tenemos 4 condiciones de frontera. Dijo la señorita Sayo, el que no lo recuerda bien, lo penalizamos y tiene que invitarnos cuando nos reunamos de nuevo en la universidad a la pizza. 4 condiciones de frontera. Pero son homogéneas, es decir, algo igual 0. Algo igual 0. Entonces lo que podemos hacer es ponerlo aquí de manera compacta en forma matricial. Entonces, toda esta matriz de aquí es matriz de coeficientes. Y ahí dentro, en esos coeficientes va a aparecer el término beta, que es el que queremos determinar, el parámetro beta. Entonces, multiplicado por las constantes y este es homogéneo. Entonces, alguno de ustedes nos recordó que la forma de resolver esto era haciendo que el determinante sea 0 para evitar que la solución sea trivial. Señor Íñiguez, ¿cómo estamos hasta ahora? Sí, doctor. ¿Bien? Fresquito. Sí, Muy bien. sí. Ok. Señorita Vega, ¿cómo estamos? Bien, doctor. No me refiero a salud, me refiero al entender esta locura de acá. Sí está revisando. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, ok, pues vamos a avanzar. Entonces, lo que hemos llegado hasta ahora es genérico para todos los casos. Pero si queremos calcular beta y luego los modos de vibración, necesitamos ejemplificar. Es decir, necesitamos considerar un caso específico. Entonces, vamos a empezar por el caso más sencillo, que es, insisto, el caso simplemente soportado. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces,
Hoy día sí me voy a acordar de que tengo que poner la fecha. Hoy día es enero 14. No sé si esté por aquí. Esto. Entonces, hoy día es enero. Entonces, consideremos el caso SS. Entonces, tenemos, ese es el caso estándar, como yo le decía, ¿no? Una cosa así. Allí. Esto es X. Hacia arriba es V o Y, como quieran. Entonces, las propiedades E y C, coma y M. Y la longitud es L. Entonces, en el lado izquierdo y en el lado derecho, como son simplemente soportadas, entonces decimos que las condiciones de frontera son para X igual 0 y L son iguales. Entonces, la condición de frontera es que la deflexión en X extremo es 0. Y además, como esto es un pin, ¿sí? Entonces puede rodar sin restricción. Entonces el momento flector tiene que ser 0. Entonces significa que la segunda derivada en los dos puntos es 0. Ya está. Entonces, yo creo que voy a poner esto un poquito más grueso allí para ver si esto me ayuda mejor. Entonces, nosotros sabemos que la función que estamos tratando de trabajar es esta. Entonces, esto es A coseno de beta X más B seno de beta X más C coseno hiperbólico de beta X y más D seno hiperbólico de beta X. Allí estamos. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a aplicar las 4 condiciones de frontera. Entonces, la recomendación de siempre es de que primero la apliquemos en el lado izquierdo, en X igual 0, porque de esa forma van a haber ciertas simplificaciones, ¿sí? Y esas simplificaciones las aplicamos para cuando aplicamos en el lado derecho. Entonces, de esa forma no tengo que trabajar un sistema de 4x4, que es normalmente muy largo, sino básicamente lo desembocamos en un 2x2, ya van a ver. Entonces, en X igual 0, entonces decimos, ¿no? La función evaluada en 0. Entonces, fíjense bien, aquí el coseno es 0, entonces me queda, el coseno es 1, multiplicado por A. El seno es 0. El C, coseno hiperbólico en 0 es 0, entonces me quedaría más C. Y el D, pero por seno hiperbólico, entonces ya ahí nomás nos queda, y esto es igual a 0. Por tanto, A es igual a menos C. Algunas personas tienen facilidad para visualizar los cambios de signo. Cada vez que uno deriva, hay que tener cuidado. Entonces, ¿alguien se acuerda la derivada del seno hiperbólico? Señor Zamora, ¿se acuerda la derivada del seno hiperbólico? Señor El Zamora. coseno hiperbólico. Más coseno hiperbólico. ¿Y la derivada del coseno hiperbólico, señor Zamora? Seno hiperbólico pero me parece negativo, ¿no? Bueno, hay que estar claros en eso. Señorita Pincay, ¿se acuerda? La derivada del coseno hiperbólico, ¿era más o menos? Tenemos duda. Más. Más. Entonces, por favor, yo no generé esto. Entonces, simplemente hay que tener cuidado con los signos. Nada más. Entonces, simplemente la segunda derivada. Entonces, quizá, cuando ustedes agarren algo de experiencia, pueden evaluar directamente la segunda derivada en 0. A veces yo prefiero tomarme el tiempo intermedio y derivarlo y luego evaluarlo. Entonces, sobre todo en este caso, en que la segunda derivada la voy a necesitar en los dos extremos. Pero bueno, entonces, como va a aparecer el beta a cuadrado en el lado derecho, lo pongo en el lado izquierdo como denominador. Entonces, el coseno va a cambiar de signo. Vamos a tener menos coseno de beta X. El seno también, perdón, aquí me faltó.
menos b seno de beta x, pero los otros dos no. Entonces quedarían más a coseno hiperbólico de beta x, y, perdón, este no es a, sino c. Y más d por seno hiperbólico de beta x. Ahora sí, la segunda derivada en 0, como voy a, el resultado lo voy a igualar a 0, entonces puedo coger el beta cuadrado que está aquí y le puedo poner en el lado derecho. Entonces me quedaría igual a 0 sobre beta, por beta cuadrado, que me va a dar 0. Entonces ya me desocupo de eso. Yo tengo que evaluar toda esta locura en 0. En 0. Entonces, el coseno de 0 otra vez es 1, pero el a tiene el negativo. El seno es 0, el coseno es 1, entonces me quedaría más c, y el seno hiperbólico es 0. Entonces todo esto tiene que ser igual a 0. Y el resultado es que a tiene que ser igual a c. Entonces yo combino esto de aquí y esto de acá. ¿Cuál es el resultado, señorita López? ¿Cuál es el resultado si considero esta ecuación y la de acá? ¿Cuál es el resultado? 0. Señorita López, no la escucho. Sería 0. ¿Qué cosa sería 0? A igual a 0 y C igual a 0. Exactamente. Ya está. Entonces, como yo les decía, ¿no? Si utilizo la ecuación, las condiciones de frontera en el lado izquierdo, automáticamente este término de aquí y este término de acá van a desaparecer. Entonces solamente me queda el B y el D. Entonces son dos condiciones que tengo que manejar, que es mucho más simple que manejar las 4. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, en el lado derecho, realmente matemáticamente deberíamos hacer en el extremo, en la frontera derecha, deberíamos hacer. Pero bueno, en el lado derecho, es decir, x igual a L. Entonces, x de L. Entonces, yo ya sé que ni A ni C aparece. Entonces, me quedaría que B por seno de beta L más D por seno hiperbólico de beta L tiene que ser 0. Y la otra condición es de que la segunda derivada es 0. Pero aquí, entonces, el problema es que, fíjense ustedes, el A cambia de signo, ¿no? Y el C sí se mantiene con sus, perdón, el B cambia de signo y el D sí se mantiene. Entonces sería menos B por seno de beta L D por seno hiperbólico de beta L igual 0. Entonces, las otras dos ya encontramos que eran 0. Entonces, aquí, a mí me parece que es más práctico ponerlo de manera matricial, allí. Entonces, aquí está multiplicado por B y por D, y el resultado tiene que ser 0. Entonces, la primera ecuación, aquí tengo seno, aquí tengo seno hiperbólico, aquí tengo menos seno, y aquí tengo seno hiperbólico. Entonces, tal como habíamos dicho, solución no trivial, lo asociamos ¿con qué? Con el determinante igual a 0. Si de otra forma, la solución sería trivial. Entonces, el seno por el seno hiperbólico menos el producto de acá, pero también un negativo, entonces sería más, entonces sería 2 veces, y eso es igual a 0. Entonces, fíjense, ¿no? Aquí es bueno tener idea de por dónde anda la solución. Es decir, si yo tengo aquí una rutina para aplicar Newton-Raphson, pongo la ecuación y él me da las raíces. Pero a veces tengo que hacerlo manualmente, tengo que ser eficiente. Entonces, el producto de dos términos. Entonces,
la función seno, pues ni hablar. Por ejemplo, por aquí, que valga 1 y por acá que valga menos 1. Ya está. Entonces la función seno va a estar limitada por aquí así, allí. Y en cambio la función seno hiperbólico, ¿sí? Es exponente a la x o a la beta L en este caso, menos exponente a la menos beta L sobre 2. Entonces cuando beta L vale 0, el seno hiperbólico vale 0. Entonces empezamos de aquí. Y luego el exponente de beta L, ese crece en forma brutal. En cambio, el exponente de menos decrece muy rápidamente a 0. Entonces, básicamente es una función que crece así. Yo necesito que el producto de los dos sea 0. Entonces, si este crece, entonces aquí hay una posibilidad que beta L sea 0. Pero si beta L es 0, me armo un lío. Ya vamos a ver. Veamos el siguiente valor. El siguiente valor sería cuando uno de los dos es 0. Entonces, este de aquí siempre crece, ¿sí? Entonces, lo único que me queda es esperar que este aquí sea 0. Entonces, necesariamente este valor de aquí va a corresponder a beta 1L. A este de aquí sería el beta 2L. Y hacia la derecha no hay límite. Es decir, voy a encontrar un B158L, etcétera, sin ningún límite. Entonces, claro, este es el más bajo, es decir, me produce la frecuencia natural más baja y esa es la que me interesa. Entonces, de este análisis, podemos decir entonces que beta y L, ¿cuánto valdría beta 1L, gente? ¿Cuánto valdría beta 1L? Señor Delgado, ¿cuánto valdría beta 1L? Sí. Pi. ¿Y beta 2L? Beta 2L. Sí. Exacto, entonces simplemente esto sería I veces pi. A veces no es tan fácil encontrar esa relación, pero en este caso sí. Ya está. Entonces, donde I sería desde 1, 2 y no hay límite. No hay límite. Recuerden que este es un sistema continuo, tiene un número infinito de grados de libertad. Entonces, ya hemos encontrado beta y L. Entonces, déjenme regresar. Habíamos quedado que el beta a la cuarta era esta locura. Entonces, la voy a escribir acá. Entonces, una vez calculado beta sub i, podemos evaluar la frecuencia natural y ésima. Entonces, beta sub i a la cuarta es igual a m omega 0 i al cuadrado dividido para ei. Entonces, cada vez que yo ponga aquí un beta que salió de la ecuación anterior, calculo automáticamente el correspondiente, la correspondiente frecuencia natural. Entonces, podemos ponerlo de esta forma. Omega 0 i sería la raíz cuadrada de esto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que este de aquí va a tener potencia 2. Y el resto, pues ni hablar, va a estar dentro de... Entonces, fíjense bien, ¿no? Mientras más rígida sea la viga, mayor va a ser la frecuencia natural. Tiene sentido. En general, recuerden, ¿no? Cuando la rigidez, el K, en el capítulo 1 y 2, era alto, entonces eso incrementaba la frecuencia natural. Igual aquí. Mientras más rígida sea la viga, mayor va a ser la frecuencia natural. Y en el denominador igual. Mientras más grande sea la masa, si ponemos una viga de plomo, ¡ay, Dios mío! Pero en fin, la densidad es muy alta. Entonces está en el denominador, entonces la frecuencia va a ser bien baja. ¿Okay? Ahora, muchas veces esta expresión, como hemos calculado aquí, yo calculo, fíjense bien, beta L. Beta L es IP. Entonces, en cambio aquí tengo beta nada más. Entonces, lo que podemos hacer es
multiplicar y dividir por L al cuadrado. Entonces, o bien, otra manera de expresar esto sería, entonces sería beta IL al cuadrado. Entonces, estoy multiplicando por L al cuadrado. Entonces, tengo que dividir esto para L al cuadrado. Y si lo quiero poner aquí dentro, tengo que, como está raíz cuadrada, entonces tengo que ponerlo como L a la cuarta. Entonces sería eso por E y C sobre M, L a la cuarta. Entonces son formas en que ustedes van a encontrar en la literatura la forma de expresar las frecuencias naturales. Y asimismo, algunas veces también, este es masa por unidad de longitud. Y si lo multiplico por una de estas L's, me daría la masa total. Entonces, muchas veces ustedes lo encuentran como beta IL cuadrado. Entonces, la masa, a algunas personas les gusta ponerlo como peso. Entonces, sería G sobre E y C sobre el peso L al cubo. Sí, entonces, el peso vendría en newtons, módulo ion en newton metro cuadrado, inercia metros a la cuarta, longitud metros al cubo. Entonces, el cociente de toda esta locura, ya hicimos el análisis antes, me da 1 sobre L, con la raíz cuadrada. El beta L es adimensional. Preguntas. Doctor, disculpe, ¿podría repetir lo último de las L, que me confunde un poco de lo que... Porque Lo que se yo supone que se lo está aumentando L, se supone que no varía en sí las dimensiones, porque... No están variando las dimensiones. Yo lo que estoy diciendo es que un M minúscula por L es M mayúscula. Esta es la masa total. Y la masa total le estoy poniendo como el peso de la barra, o de la viga, perdón, dividido por la gravedad. Entonces, esto de aquí es lo que estoy reemplazando aquí. Entonces, si usted coge esta L a la cuarta y está la raíz cuadrada, entonces yo lo puedo sacar del radical aquí afuera como L al cuadrado. Cancelo el L al cuadrado y recupero la expresión de acá. Lo que pasa es que muchas veces usted va a ver que en algunos programas de computación, usted le piden decidir si quiere trabajar con unidades de peso o unidades de masa. Entonces, es mucho más cómodo en trabajar con el peso. ¿Sí? Entonces, muchas personas prefieren trabajar con el peso. Pero internamente, él hace el manejo de coger el peso que usted le está dando como dato y lo divide para la gravedad para sacar masa. Y eso es lo que hemos hecho acá. Señor Guacón. Sí, doctor, muchísimas gracias. Estamos. Bien, entonces todavía nos falta, habíamos quedado que vamos a calcular primero beta y luego tenemos que calcular los modos de vibración, que es lo que nos falta. Entonces vamos a ese último paso antes de ir al receso. No, 7:50, vamos al receso y entonces cuando regrese, caramba. Cuando regresemos, entonces, fíjense bien, aquí yo tengo dos ecuaciones, pero son homogéneas. Entonces, vamos a hacer el mismo proceso de siempre. Entonces, si alguien tiene tiempo, entonces fíjense bien, coja solo una ecuación. ¿Por qué no cogemos las dos? Señor Zambrano, ¿por qué no cogería las dos ecuaciones de aquí? Si tengo dos, ¿por qué tengo que dejar una de lado? Señor Zambrano. Señor Zambrano. Sí, doctor. Sí. ¿No se acuerda? Señor No. Díaz, Josué Díaz, ¿se acuerda por qué solo cogemos una ecuación y no las dos? Porque una es dependiente de la otra. Es linealmente dependiente, sí señor. Porque hicimos justamente que el determinante de la matriz coeficiente sea 0. Entonces, automáticamente, es decir, como dice, ganamos algo
porque somos capaces de calcular la frecuencia natural, pero como lo hicimos igual a 0, entonces no podemos coger las dos ecuaciones. Porque el momento que usted coge el beta L y lo pone aquí, ¿sí? Entonces, en esta ecuación de aquí, perdón. Entonces, aquí, es como dijera, esta ecuación de aquí multiplicada por una constante corresponde a la ecuación de acá. Entonces, realmente no voy a poder utilizar las dos para resolver el sistema. Entonces, cogiendo una de ellas, no sé si alguien puede avanzar y encontrar la relación entre B y D. Eso lo hacemos cuando regresamos del receso. Yo voy a dejar esto aquí, allí, si alguien quiere avanzar. Entonces voy a detener la grabación. Yo no sé si se puede. Aquí puedo detener la grabación.